Hola chicos, esperamos que sigan súper bien, especialmente estos días después de haber recibido la palabra de Dios, que tanto vinimos aprendiendo de ella, vinimos compartiendo y ahora la tenemos cerquita de nuestro corazón y vamos a conocer todo lo que Jesús quiere decirnos, todo lo que Él nos quiere compartir en sus historias. Acá tengo yo mi Biblia y hoy juntos vamos a conocer otra de las lecturas que están acá adentro, como el otro día escuchamos la de Marta y María. Hoy con Male queremos enseñarles otra que es muy linda, así que ahora juntos vamos a buscarla. Adentro del Nuevo Testamento encontramos 4 evangelistas: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Hoy vamos a compartir una historia que está en el Evangelio de Lucas. Miren, acá tengo marcado yo. ¿Se acuerdan que les sugerimos que pongan unos papelitos de colores? El Evangelio de Lucas, para empezar a buscar ahí. Cuando encuentren el Evangelio de Lucas, tienen que encontrar el capítulo 10. Así que vayan de a poquito hasta que encuentran Lucas 10. Una vez que encontraron Lucas 10, tienen que ir al versículo, que son esas letras chiquitas. ¿Se acuerdan? Y en esta oportunidad vamos a buscar Lucas 10 del 30 al 37. Acá se los muestro en mi Biblia, Lucas 10 del 30 al 37. Y ahí vamos a encontrar una historia que ahora nos la va a leer Male. Y recuerden que cuando Male termina, ella va a decir, es palabra de Dios, y nosotros contestamos, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que voy a leer la palabra de Dios, vamos a pedirle a Jesús que abra nuestra mente para poder comprender su mensaje y que abra también nuestro corazón para poder recibirlo. Y la lectura dice así: Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su montura y lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas cosas tenemos para ir descubriendo en esta lectura que hoy nos quiere dar un mensaje Jesús? Un doctor de la ley, o sea, una persona que conocía demasiado la ley, le hace una pregunta a Jesús, ¿no? Y le dice: a ver, Jesús, pero ¿quién es mi prójimo, no? El prójimo sería como alguien que está próximo a mí, que está cercano. Y Jesús, en vez de responderle directamente a su pregunta, le cuenta una parábola. ¿Se acuerdan lo que eran las parábolas? Eran esas historias que Jesús le contaba a la gente y por medio de esa historia él daba un mensaje. Y esta historia, esta parábola, dice lo siguiente. Dice que un señor estaba bajando de Jerusalén a Jericó, ¿sí? Imagínense, en ese momento no había aviones, no había autos,
no había colectivos ni bicicletas. Las personas se movían caminando, pero ese camino era bastante largo y no era por medio de una ciudad, se tenían que meter en lugares un poco peligrosos. ¿Y qué le pasó a este señor? Cuando empezó a caminar este camino de Jerusalén a Jericó, lo asaltaron. Era bastante común que en estos lugares se escondieran los ladrones y estuvieran ahí al acecho de alguien que pasaba para robarle. Justo a este señor le pasó. Este señor que iba caminando, lo asaltan, le sacan todo, no solamente le sacan todo, sino que aparte lo lastiman y lo dejan medio muerto. Debería estar, pobre este señor, tirado, lastimado, sin poder moverse y seguramente gritando y pidiendo ayuda. Y en eso, otro que pasaba por ese mismo camino, un sacerdote, que podría ser, eran las personas que hacían las celebraciones en ese momento, como Edu hoy hace una celebración. Bueno, este era un sacerdote que pasaba por ahí. ¿Qué hace este sacerdote? Va caminando, debe haber escuchado que este señor gritaba: ayuda, ayúdenme, estoy lastimado, no puedo caminar. Lo vio, pero no hizo nada. En la lectura dice que siguió de largo. Después del sacerdote pasa otra persona, pasa un levita. Un levita es una persona que conoce muchísimo la palabra de Dios, o sea que tenía bien claro el mensaje que Dios nos había dado. Pero ¿qué hace el levita? También pasa caminando por ahí, escucha: ayuda, ayúdenme, por favor, estoy malherido. Lo ve, pero sigue de largo, no se detiene, sigue su camino, dice la lectura. Por último, pasa un samaritano. Un samaritano era un señor que era de Samaria, ¿sí? De otra ciudad que también estaba cerca de por ahí. Pero los samaritanos, para los judíos, para las personas que vivían en ese lugar y eran los que creían en Dios, los samaritanos eran como gente que no la consideraban, la discriminaban y pensaban que no estaban a la altura de ellos. Este señor, el samaritano, el señor que vivía en Samaria, cuando pasa, le pasa lo mismo que le pasó al sacerdote y que le pasó al levita. Va caminando y en eso escucha: auxilio, ayúdenme, no puedo, estoy malherido. Y en ese momento él lo ve, pero hay algo que acá cambia la historia. No sigue de largo, porque hubo algo que le pasó en su corazón y que nos lo dice la lectura. Jesús nos dice que el samaritano lo ve y se conmovió. O sea, pasó y dijo: pobre hombre, miren todo lo que le está pasando. Que seguramente también lo deben haber pensado el levita y el sacerdote. Pero acá hay una diferencia. Se conmueve. No solamente siente lo que el otro estaba sintiendo, sino que aparte se mueve a hacer algo. Se pone en acción. Dice: esta persona necesita de mi ayuda. Yo tengo que hacer algo. Entonces se acerca a esta persona, le cura las heridas con lo que tenían. Imagínense que no tenían un botiquín, ni llamó a la Cruz Roja, ni al 107. Agarró y dijo: con lo que yo tengo acá lo tengo que ayudar. ¿Y qué era lo que tenía? Tenía agua, tenía algunas vendas y tenía vino. Que el alcohol del vino que tiene el vino le servía para desinfectar esas heridas. Lo limpia y no solamente lo cura, sino que aparte dice: yo no lo puedo dejar acá tirado. No puede caminar. Yo tengo un caballo, yo tengo un burro. Dice que lo sube a su montura, ¿sí? Lo sube a su caballo, a su burro, y lo lleva hasta la ciudad más cercana. En esa ciudad, cuando llega, va a un albergue. Un albergue es como un hotel, ¿no? Llega al hotel, hace el check-in y le dice: mira, me encontré con esta persona que estaba toda lastimada, yo no la pude dejar ahí. ¿Sabes qué? Necesita descansar, necesita una cama, necesita recuperarse. Entonces se quedó con él todo ese día, curándolo, probablemente dándole de comer, dándole agua, estando atenta a él. Pero al otro día, el samaritano, el señor de Samaria, tenía que seguir sus cosas. Pero también dice: yo no lo puedo dejar acá, yo lo estuve ayudando, tengo que seguir ayudándolo. Entonces va al dueño del hotel, al dueño del albergue y le dice: ¿sabes qué? Yo ahora me tengo que ir, te dejo un poco de plata para que él pueda tener paga la estadía. Todo lo que este hombre necesite vos se los das, yo cuando vuelvo te lo pago. Todo eso hizo el samaritano. Hizo este señor
que en realidad era un señor que muchas veces no era tratado de buena manera, era discriminado por los demás, pero este señor, el samaritano, se conmovió. Hubo algo que le pasó en su corazón que dijo: yo esto no lo puedo dejar así, yo tengo que hacer algo. Y ahí se movió a hacer algo. ¿Cuál es la diferencia con el levita y el sacerdote? ¿Eran malas personas el levita y el sacerdote? No, no eran malas personas. Pero vamos a tratar de entender qué les pasó a ellos. Ellos eran personas que conocían mucho la ley, eran personas que sabían el mensaje de Dios, y los judíos en ese momento tenían muchas leyes, muchas normas. Una de las normas que tenían los judíos era que para participar de una celebración tenían que estar purificados. La purificación era como a darse un baño, pero larguísimo. Es como si ustedes se tuvieran que bañar, lavar el pelo, limpiarse las uñas, cortarse las uñas, sacarse los piojos, desenredarse el pelo, las nenas. Todas esas cosas era lo que en ese momento era la purificación. Era como de afuera limpiarse y de esa manera expresar que su corazón estaba limpio para ir a una celebración. Y una de las leyes decía que si ellos tocaban a una persona que estuviera lastimada, ellos quedaban impuros. Ellos era como que se volvían a ensuciar. Entonces, para poder participar de la celebración, se iban a tener que volver a purificar, se iban a tener que volver a limpiar. Entonces, imagínense, estos dos, el sacerdote y el levita, pasan, ven a este señor lastimado, con sangre, lo miran. Primero les debe haber dado miedo, dicen: ay, a ver si este me está engañando y me quiere robar. O también deben haber pensado: no, si yo lo toco, yo me estoy yendo a una celebración, me voy a tener que dar todo ese baño, toda esa purificación y no voy a poder participar de la celebración. Y entonces siguieron de largo. Pensaron más en ellos que en esa persona que estaba ahí necesitada de ellos. Y esa es la diferencia con el samaritano. El samaritano ve lo mismo que los demás, siente también como los otros sintieron, pero en ese momento se pone en el lugar del otro y actúa, ¿sí? Se pone en acción, se conmueve, se pone en movimiento. Y esa es la gran diferencia. Y a lo último, después de toda esta historia y entender un poco lo que pasó en esta parábola, que es lo que Jesús nos quiere decir, vuelvo a la primera pregunta, ¿sí? ¿Se acuerdan que un señor le había preguntado a Jesús: Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y ahí Jesús cuenta toda esta historia. Y cuando termina de contar toda esta historia, la persona le responde. Les voy a leer lo que dice la persona. Jesús le dice: ¿cuál de los tres a vos te parece que se comportó como prójimo del hombre que había sido asaltado por los bandidos? Y entonces este señor le contesta: el que tuvo compasión de él, ¿sí? El que se conmovió, el que se dio cuenta de las necesidades del otro, el que se dio cuenta que algo podía hacer y se puso en acción y lo hizo. Ese es el que actuó como prójimo. Y Jesús le dice: excelente lo que vos dijiste. Ahora vos tratá de ir y hacer lo mismo que hizo este samaritano. Tratá de estar atento a lo que necesitan los demás. Tratá de sentir lo que el otro siente. Tratá de ponerte en el lugar del otro y después de actuar y ponerte en acción, de conmoverte como lo hizo el samaritano. Qué gran mensaje que hoy Jesús nos está dejando. Hoy nos vamos a quedar con esto, como para ir pensándolo, ¿no? Y empiecen a estar atentos en sus casas, esas cosas que ustedes pueden llegar a ver, pueden llegar a sentir, pueden conmoverse y pueden ponerse en acción. Que en el próximo Meet estas cosas las vamos a compartir, pues las tenemos que ir reflexionando. Es un gran mensaje el que Jesús hoy nos da. Y no es tan sencillo, ¿eh? Por eso vamos a dedicar algunos encuentros a trabajar esta parábola del buen samaritano. Ahora, para terminar el encuentro de hoy, vamos a poner en oración esto que acabamos de escuchar. Voy a encender la vela. Y vamos a hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un ratito de silencio para ponernos en oración.
Querido Jesús, te queremos agradecer por la palabra que hoy nos diste a conocer, por este mensaje que empezamos a descubrir. Te pedimos para que nosotros también podamos ser como el buen samaritano, que nosotros también podamos estar atentos a las necesidades de los demás, que podamos ponernos en el lugar del otro, sentir lo que el otro siente y así poder hacer pequeñas acciones que ayuden a los demás. Te queremos pedir para que podamos estar atentos a esas personas. Ahora, poniendo las manos en nuestro corazón, vamos a pensar en esas personas a las que nosotros podemos llegar a ayudar, podemos llegar a tener un gesto de amor hacia esa persona, conmoviéndonos por ellos. Jesús, te pido que me ayudes a conmoverme por aquellos que me necesitan. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo encuentro. Les mandamos con Caro un beso gigante, gigante, gigante y sigamos juntos descubriendo este mensaje que Jesús nos da por medio de su palabra. Beso grande. Chao.